Buen miércoles, ¿cómo andan? Reaparece en la pantalla de TV Ciudad la edición central de MBD Noticias. Más de una hora de información, como siempre, desde las 7 de la tarde. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Disfrutando estas últimas horas de veranillo sin tormenta, porque hay varias advertencias. Es uno de los temas que más adelante vamos a estar compartiendo y que ha generado mucho movimiento, muchas preocupaciones en lo previo, ¿no? Exactamente. Bueno, como tú decías, estaremos desarrollando eso, pero empezamos por otro lugar. Por otros asuntos también preocupantes que han motivado discusión política. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, concurrió hoy a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, convocado por el Frente Amplio y también por los partidos de la coalición de gobierno. Allí, durante unas 6 horas, fue cuestionado sobre distintos temas, como por ejemplo el servicio de ambulancias y la atención sanitaria en el interior del país, luego del fallecimiento de una beba, una niña, en Pueblo Ceballos, departamento de Paysandú, días atrás. También se refirió al caso del paciente que no pudo ser intervenido en el Hospital del Cerro y luego murió en el Hospital de Clínicas. Aseguró que estaba en condiciones de ser trasladado y adjudicó la demora a un error humano en la coordinación del traslado hacia otros centros hospitalarios. Además, dijo que el Hospital del Cerro tiene capacidad para atender más de una cirugía de emergencia a la vez. ¿Por dónde más iremos hoy? No sé, vamos a ver los titulares. Vamos. El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, se comprometió a anular el preacuerdo salarial que establece un aumento de 4% para el personal de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El sindicato del Ministerio de Desarrollo Social volverá a parar este jueves y viernes en rechazo al plan de regularización que establece que para pasar a trabajar bajo la órbita del Estado, el personal deberá hacer más horas ganando lo mismo. El ministro de Transporte y Obras Públicas anunció que se abrió un proceso licitatorio para que AFE compre locomotoras que puedan usarse en las vías del ferrocarril central. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior se reunió con instituciones, vecinos y vecinas de Villa Española por la situación de violencia en esa zona. El alcalde del municipio dijo que falta presencia del Estado. El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que beneficia a personas deudoras en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda. La Cámara Alta postergó hasta 2024 la votación del proyecto de ley de despenalización de la eutanasia. Mientras tanto, continúa recibiendo a delegaciones para debatir y analizar el tema. La Intendencia de Montevideo incorporará 3.000 nuevos contenedores de residuos para la limpieza de la ciudad como parte del programa Montevideo Más Verde. Se inauguró en el centro de Montevideo el espacio cultural La Nave de los Locos, gestionado por Radio Vilar de Voz y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social. La inflación en Argentina trepó a 12,8% en noviembre y alcanzó el 160% en tasa interanual, mientras que el Fondo Monetario Internacional manifestó su respaldo al paquete de medidas anunciadas por el gobierno de Milei. La cumbre del clima de Dubái, COP28, logró aprobar un acuerdo para iniciar una transición que dejaría atrás los combustibles fósiles, luego de que cerca de 200 países debatieran la forma de frenar la crisis climática. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a quienes nos ven a través de tvciudad.uy, a quienes nos siguen por YouTube en vivo y también a quienes nos escuchan por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Y en esta pantalla y a esta hora, Parlamento y Martín Duarte son casi sinónimos. Si no, miren lo que sigue. Martín, ¿cómo te va? Primer móvil de la edición central de MBD Noticias de hoy. Adelante. Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Una jornada extensa aquí en el Parlamento que comenzó en horas de la mañana con algunas comparecencias de autoridades y a partir de las 14 horas el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Omar Paganini, asistió en primer lugar a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados y luego se trasladó aquí al Senado para estar compareciendo en la misma comisión por dos temas distintos. En particular, el que terminó aquí en el Senado tuvo que ver con la segunda abstención que tuvo Uruguay frente a la ONU en el pedido de el alto el fuego, esta recomendación que hizo incluso el Parlamento para que fuera la postura que llevara Uruguay ante la ONU. Y bueno, vino a responder a la Comisión de Asuntos Internacionales por este tema. Pero quizás el que estuvo con más controversia fue el que en horas de la tarde asistió a la Comisión de Diputados de Asuntos Internacionales, el ministro Paganini, por la situación de CTM, la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande,
novedades y la recomendación, este pedido del Parlamento para que cesaran los 36 contratos irregulares justamente que habían sido cuestionados aquí en el Parlamento. En torno a ese tema y una reciente noticia de un posible aumento para los funcionarios del 4% a propósito del IPC, hay novedades y contradicciones, porque una fue la postura que comentó el diputado Nicolás Viera y otra la que dijo Paganini. En un ratito estaremos repasando las dos versiones. Y ahora de la Aguada al Parque Valle, otra agenda, otro movilero. Diego Martini, ¿cómo andás? Así es, compañeros, buenas tardes para todas y todas. Nos encontramos en la sede del SMU porque se lanzó un comunicado por parte del Sindicato Médico del Uruguay aseverando que inoperancia de ACE genera conflictos en servicios de pediatría, tanto en el Hospital del Cerro como del Pereira Rosell. Sobre esto vamos a estar hablando con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta. Y otra del Parlamento. La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría el proyecto de ley que universaliza el acceso a archivos y documentación referidos a la última dictadura. El diputado Frente Amplista Agustín Mazzini y el diputado colorado Felipe Schipani dieron sus opiniones. Nos parece que es una ley muy oportuna porque el espíritu de esta iniciativa es que se conozcan los hechos históricos y que se pueda establecer un archivo en donde se vaya aportando toda la documentación existente sobre el pasado reciente. Este proyecto no ofrece las garantías ni las reglas que permitan conocer a los legisladores y a toda la población en general cuáles van a ser los criterios que va a usar el gobierno para intervenir los documentos. Desarrollo informativo, tema de portada. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que está a la espera del resultado de una investigación administrativa para determinar qué ocurrió en el caso del paciente que no fue atendido en el Hospital del Cerro y falleció poco después, luego de ser trasladado al Hospital de Clínicas días atrás. Sostuvo que el traslado se demoró debido a un error de coordinación entre dos equipos médicos de SAME y los centros de salud y defendió al Hospital del Cerro. En ese caso fue que los dos cirujanos y los anestesistas estaban sobre un caso de una paciente extremadamente grave, ¿verdad? Y cuando el cirujano lo valora al paciente que estuvo lesionado, porque lo valora, en ese momento el paciente era trasladable. Y ahí cuando empieza a ocurrir la coordinación para trasladar al paciente, empiezan a haber una serie de observaciones de algunos médicos, ¿verdad? De que sí o sí no, y eso es lo que ahora vamos a terminar nosotros de definir. El traslado no se demoró por el tema de la ambulancia, se demoró por un tema de coordinación de los equipos técnicos médicos entre SAME 105 y los centros hospitalarios. El presidente de ACE afirmó que en el Hospital del Cerro se realizaron 47 cirugías de emergencia y varias en simultáneo y que hay dichos falsos por parte de la oposición y del sindicato que generan confusiones y perjudican a los usuarios. Y esos comentarios falsos de querer generar un daño a una obra del gobierno nacional que es excelente, está generando rumor, confusión y desgraciadamente nos pasa que podemos tener hasta algún profesional que se maree con esos comentarios, ¿verdad? Porque de repente lo sigue políticamente a estas personas y hace este tipo que puede desembocar en un error. Yo no digo acá que haya existido un error por esto, pero que esas informaciones falsas sobre el Hospital del Cerro están generando confusión y que lo pueden pagar los pacientes, los usuarios nuestros o cualquier persona que tenga que ocurrir ese centro, eso está pasando. Y Cipriani también dio explicaciones sobre la atención a una niña de 1 mes y 23 días que falleció en el hospital de Paysandú tras haber sido trasladada en una ambulancia sin personal de salud desde Pueblo Ceballos. Y justificó esa decisión diciendo que otra ambulancia especializada y con personal médico estaba lejos del lugar, por lo que se optó por la que finalmente la trasladó. Está la enorme confusión de confundirnos con el Ministerio de Salud Pública por un convenio que rige el Ministerio del Interior en conjunto con Salud Pública y con las móviles privadas, no con las móviles de ACE, que es cuando ocurre un accidente en vía pública. La confusión viene porque no es responsabilidad de ACE estos hechos, concretamente el de la niña en Paysandú. El diputado Moreno hacía referencia a la falta de recursos de médicos que acompañaran esa ambulancia también. No, acá lo que uno tiene que pensar es lo siguiente. Nosotros en el departamento de Paysandú, nosotros tenemos a nivel del hospital
y en 3 lugares más, en Guichón y en Quebracho, tenemos ambulancias especializadas, que a la vez se complementan con el sistema, con ambulancias privadas que trabajan para nosotros. Y tenemos una redistribución en todo el resto del departamento, que nosotros agregamos, eran 7 y las llevamos a 11, ambulancias de traslado común. El traslado común es lo que más se realiza en ACE, ¿verdad? En ACE, en el sistema de salud. Nosotros, la ruralidad, por ejemplo, desgraciadamente donde ocurrió el caso de esta chiquilina, de la niña, que falleció, es una localidad de 83 habitantes. Obviamente el diputado Moreno pedía por qué no tenemos médico con puerta de urgencia y emergencia las 24 horas. No hay en las ruralidades del país. Lo que se manejan siempre son las rondas rurales y tenemos policlínicas que abren y cierran. El diputado colorado Juan Moreno, recién mencionado en un par de ocasiones, fue uno de los diputados más críticos con la situación que terminó con la muerte de esa niña en Paysandú. Luego de la comparecencia de Cipriani en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Moreno sostuvo que es necesario actualizar las competencias de las ambulancias en Paysandú, que muchas veces llegan sin personal médico. El diputado Moreno impulsó la convocatoria a la Comisión de Salud del presidente de ACE por la muerte de la niña el 22 de noviembre. En una publicación de la red X, el diputado colorado fue duro con Cipriani. Dijo que fueron tristes sus declaraciones y expresó que no comparte la respuesta expresada. Tras la comparecencia de las autoridades de ACE al Parlamento, dijo que estaban de acuerdo en actualizar las competencias de las emergencias médicas y la atención en policlínicas porque hay diversas realidades en Paysandú. Hay lugares que, la propia ruralidad sufre por vivir donde se vive, pero yo creo que la respuesta o la cobertura de la atención de emergencias al menos de 24 horas en las diferentes policlínicas debería mejorarse. En Paysandú estamos viviendo 3 categorías de salud de los diferentes ciudadanos de Paysandú. Entonces, allí es donde nosotros queremos igualar para arriba. El que viva tanto en el pueblo Arbolito como el que vive en la zona de Quebracho tenga la misma respuesta de salud que cualquiera que vive en Paysandú en la zona de Guichón. ¿Esas 3 categorías a qué se refiere concretamente? Por respuesta de calidad en atención, porque Guichón hoy cambió a unidad ejecutora en un centro auxiliar con emergencia móvil especializada y respuesta de emergencia de ventanilla 24 horas. No es así en Quebracho. Ahí hay un conveniado con la prestadora privada, pero sabemos que no funciona en la realidad de la misma manera. Sabemos que es el eje de la Ruta 26 y la Ruta 3 está siendo desaprovechada y necesita tener la misma calidad de atención tanto como se tiene en la Ruta 90. Presenta Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y el sindicato médico está siendo crítico y alerta por conflictos, sobre todo por la situación o la gestión de ACE en 2 hospitales. Adelante, Diego Martini, con el desarrollo de esta información. Bien, como decíamos anteriormente, esos 2 hospitales son el Pereira Rosell y el Hospital del Cerro, que ACE, mediante un comunicado, señaló que hay problemas en estos, por la inoperancia de ACE, que hay problemas en estos 2 servicios de pediatría que se dan en estos 2 hospitales, y esto respondía Leonardo Cipriani, presidente de ACE. A nivel de neonatólogos, que es lo que se dice, nosotros firmamos un convenio hace poquito, pero hace muy poco, en el cual se presupuestan los neonatólogos, le dijimos que sí, le equiparamos el valor hora de sueldo de ellos a lo que se paga en CTI, que es un aumento de sueldo, dijimos que sí, se le paga una variable que no se venía pagando, una variable que se llama por egreso, tanto a los médicos como a los residentes, que obviamente le dijimos que sí, y ellos quieren estudiar una brecha asistencial. El CTI tiene 15 camas y siempre tiene una dotación de 12. Pero hay un dato interesantísimo, desde cuando uno ve años para atrás, no solo en nuestro periodo para atrás, ese hospital nunca interna más de 12, pero ahí hay una dotación de 15, o sea que estamos ajustando lo que es la brecha. Hay un problema enorme, la cama en el Estado es mucho más cara que si uno le sale a contratar afuera, y nosotros manejamos plata y fondos de la gente, o sea que a nosotros una cama pura en el hospital Pereira Rosell, tanto STI pediátrico como neonatal, cuesta 78.000 pesos por día. Si esto se llegara a tener alguna modalidad de querer cerrar camas o querer hacer algo, adecuaremos nosotros los recursos para bajar los recursos y dejar las camas que se tengan, porque además el sistema de salud tiene disponibilidad, tanto el público como el privado. Lo que se pide a nivel del Cerro es totalmente ilógico y fuera de lugar. Se quiere tomar como que el servicio de pediatría que atiende a nivel de la guardia, de la puerta de urgencia, como que es un servicio nuevo
cuando en realidad no es un servicio nuevo, ese servicio es del año 2014. ¿Qué diferencia tiene eso? Que cuando el servicio, si hoy se genera un servicio nuevo, hay que pagar como funciones de alta dedicación. Es un valor mucho más alto por hora. Bien, y para hablar de esto ya estamos en contacto con José Minarrieta, presidente del SMU. José, gracias por estos minutos. Escuchábamos recién al presidente Leonardo Cipriani sobre este comunicado que lanzó el SMU. Él lo que manejaba es que varios de los reclamos ya se han solucionado. Bueno, nosotros pensamos que estamos frente a una situación sumamente grave porque puede tener una repercusión asistencial y por lo tanto mañana estamos convocando aquí mismo a una conferencia de prensa a las 11:30 de la mañana, acompañado con los pediatras que están en el lugar, en estos lugares de trabajo, que están alarmados por la falta de respuesta de las autoridades. Estos son temas que se vienen tratando desde hace mucho tiempo y justamente el tema que falta resolver, que es el tema de la brecha asistencial en neonatología, es el tema más importante. Hay unas 3.300 horas. Cuando hablamos de brecha asistencial, nos estamos refiriendo a que no se cubre la cantidad de médicos necesaria para atender un servicio de neonatología, por ejemplo, en este caso, de la magnitud del Hospital Pereira Rosell. 1 de cada 6 niños uruguayos nace en el Hospital Pereira Rosell. No existe en el sector privado capacidad para dar respuesta a esa demanda. Y si jugamos a la chique en el sentido de no tener horas médicas que puedan asistir a todos los niños que se necesitan en ese lugar, nos enfrentamos frente a un problema asistencial grave. Nosotros estamos muy preocupados. Los pediatras que trabajan en esos lugares, los neonatólogos, son los que traen la preocupación al Sindicato Médico del Uruguay, porque esto se viene negociando desde hace meses y no se logra una solución. ¿Qué sucede concretamente en el Hospital del Cerro? Nosotros habíamos planteado que esto iba a pasar. Cuando el tipo de cargo que se otorga a los médicos en las instituciones son de tipo precario, no son como deberían ser funciones de alta dedicación porque son cargos nuevos, lo que sucede es que la adhesión a tomar las guardias no es tanta en los médicos que optan por otro tipo de trabajo. Y nosotros anunciamos que esto iba a pasar. Iban a pasar unos meses y iba a haber dificultades para cubrir las guardias de pediatría. Se están cubriendo guardias de pediatría con pediatras no titulados y con 1 o 2 pediatras menos por turno de los que debería haber. Justamente en el Hospital del Cerro, que si la idea es tener una atención pediátrica de urgencia es disminuir la demanda del Hospital Pereira Rosell, eso no se está logrando. Es más, los compañeros de emergencia del Hospital Pereira Rosell, las pediatras y los pediatras están planteando que necesitan por lo menos un médico más de 8 a 20 todos los días para poder cubrir la demanda. Es una situación que no es que se desencadene en este momento, sino que se viene negociando desde hace muchos meses y no se logra respuesta, solo se logran respuestas dilatorias que no llegan a dar respuesta y estamos acá cerca de fin de año con este problema y realmente no queremos que vuelva a pasar una sobreexigencia como está sucediendo en estos momentos a los pediatras que están trabajando en esos lugares. Esto se está dando, entonces, esta sobreexigencia, están trabajando menos pediatras, menos neonatólogos de los que debería haber. Exactamente, ese es el planteo, eso es lo que le estamos pidiendo a ACE y eso es lo que de alguna manera no hemos logrado concretar. Personalmente hemos hablado con el doctor Cipriani de este tema y se nos plantea que no hay rubros presupuestales para esto. Nosotros pensamos que en una situación tan grave como esta, de algún lugar tienen que salir los recursos que no estamos hablando de aumentos de salario, de aumento de valor hora, sino de aumento de la dotación, de que haya más pediatras y no solo más pediatras, también más personal no médico en lugares donde se necesita. Por ejemplo, se está trabajando en lugares donde debería haber 4 nurses en el día, se trabaja con 1 o con 1. O sea, hay también problemas en los recursos humanos no médicos y todo eso constituye una situación que no mejora, sino empeora la calidad de la asistencia que se da a los niños más vulnerables del Uruguay, que son los que se atienden en el sector público. Gracias, José. A las órdenes. Bien, compañeros, volvemos a estudios. Presentó Antel. La comunidad más grande sigue creciendo. Y ahora vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que está allí en el Parlamento, donde hay una intensa actividad en estas horas, varias comisiones. El ministro de Industria que estuvo por allí. Adelante.
Sí, actual ministro de Relaciones Exteriores. De hecho, quien había sido llamado a estas dos comisiones era el anterior ministro, Bustillo, justamente por el tema Salto Grande, la comisión técnico mixta. En la jornada de hoy, el canciller Omar Paganini asistió en horas de la tarde a la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, luego lo hizo en la tarde aquí en el Senado. Pero el foco en diputados estuvo justamente centrado en los 36 contratos directos que habían sido cuestionados por parte del Parlamento y de hecho había sido solicitado el cese de estos contratos. Se agregó en las últimas horas un elemento más y fue este preacuerdo que tuvo la nueva dirección de Salto Grande de un aumento del 4% del IPC, que en números recaería en un aumento de presupuesto para Salto Grande y los contratos, estos 30 contratos cuestionados, de $735.000. Fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa y el diputado Nicolás Viera del Frente Amplio fue de los que convocó en este caso al ministro para hablar de estos temas. Estas eran las conclusiones que sacaba luego de la presencia del ministro. Informó que se habían iniciado diferentes auditorías de gestión, tanto desde CTM como desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que todavía no han tenido resultados, pero seguramente vayan a estar en los primeros meses del año próximo. También nos comunicó algunas decisiones relacionadas a renuncia y cambios de contratos, que él entiende que son 23 soluciones que se dieron de aquellos 36 cargos que habían sido por designación directa originalmente. En realidad nosotros entendemos que de esos 36 cargos la solución definitiva fueron solo para 7. Y respecto al cese o a la renuncia de los 3 representantes políticos ante CTM, la respuesta del canciller fue que el Poder Ejecutivo no va a proceder al cese porque entienden que la responsabilidad política ya fue asumida por el anterior presidente Albizu, cosa que para nosotros sigue estando vigente la solicitud de renuncia. De hecho, hoy la reiteramos, que deben renunciar los 3 representantes políticos, entre otras cosas porque en las últimas horas nos enteramos de que siguen tomando decisiones que incrementan el costo y el mal uso de los recursos públicos, que hacen un convenio firmado por el sindicato, que aparentemente hoy nos informaron que era un preacuerdo, que es prácticamente una ley mordaza, que obligan al sindicato a no hablar del tema, a no hacer ninguna reivindicación a cambio de un aumento salarial único, 4% sobre el IPC, que ningún funcionario público ni privado del país lo tiene, y en año electoral, o sea que es un escándalo absoluto. Y ¿qué le dijo el ministro? El ministro asumió que eso es un error y que el Poder Ejecutivo lo va a rever. Y nos quedamos con ese final, cuando le consultábamos al diputado Viera, qué había dicho el ministro acerca de los cuestionamientos de este incremento del 4% en los salarios de los empleados de CTM, en particular vinculado también a estos 36 contratos directos. Lo que dijo, y escuchábamos recién el diputado, es que el ministro lo iba a rever. Justamente aprovechamos para hablar con Omar Paganini una vez que culminó, en este caso la comisión en el Senado, y puso un matiz, que de alguna forma este incremento no estaba dentro y no está dentro de las pautas del gobierno, pero no fue tan enfático en reverlo, sino en revisarlo. Lo que hicimos como ministro de Relaciones Exteriores fue relatarle a la comisión del Parlamento de Diputados los avances que se dieron en torno al pedido, que básicamente tienen 2 temas: la situación de los contratados, por un lado, donde hay avances, hay 23 casos que ya se han resuelto. Donde ¿cómo se resolvieron? Hay gente que ha renunciado, hay otros que han aceptado pasar de una situación de contratación permanente a una contratación por año y renovable a término, con potestad de la dirección de la Comisión Técnica Mixta de revocar esos contratos, lo cual no condiciona la administración futura. Y todavía está en proceso de negociación otros casos que están planteados. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió en su momento. El proyecto de ley resuelve o de alguna manera clarifica las reglas de administración de las comisiones binacionales y de cómo se nombran sus directores y de si tienen
posibilidad de hacer política o no, en fin, una serie de cosas que ya había enviado el Ejecutivo hace un tiempo. Se nos preguntó sobre ese proyecto de ley y propusimos un par de agregados más vinculados con la gestión presupuestal. Bien, y luego de las palabras del canciller, lo voy a decir correctamente, cambiamos de tema, pasamos a hablar de política partidaria, porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, defendió el programa aprobado por su fuerza política para las elecciones de 2024. Dijo incluso que el Frente Amplio está bien posicionado para ganar las próximas elecciones, por lo menos con mayoría parlamentaria. ¿Se ve con fuerza el Frente Amplio para ganar en primera vuelta? Bueno, para ganar la mayoría parlamentaria, que es un objetivo, sin duda, para hacer una mejor elección interna que la que hicimos en 2018, sin duda. Estamos trabajando para que en los primeros meses del año se refuerce la estructura organizativa a través de un programa que se llama Me Sumo por Uruguay, que pretende que entre 60.000 y 80.000 militantes con distintos niveles de compromiso puedan participar del fortalecimiento del Frente Amplio, de la convocatoria de la elección interna, pero esta elección la vamos a ganar en el mano a mano. Es mucho más importante en este caso el mano a mano que las campañas. En otro orden, Pereira afirmó que los 4 candidatos, Carolina Cose, Yamandu Orsi, Mario Vergara y Andrés Lima, representan el cambio generacional que el Frente Amplio necesitaba, sumado a que todos tienen una gran experiencia en materia de gestión. Son compañeros que llegan con una vasta experiencia en gestión, ya sea en el gobierno nacional como en gobiernos departamentales, y bueno, esa experiencia luego puede ser volcada para gobernar el Uruguay. No hay duda que estamos ante un elenco que es muy potente, que las encuestas así lo marcan, y con ese elenco consideramos que el día de la elección interna vamos a elegir la fórmula presidencial y a partir de ahí vamos a iniciar el camino hacia la construcción de la mayoría parlamentaria. ¿De ellos 4 será la fórmula? Lo más probable. Los 4 han suscrito la iniciativa del Frente Amplio de que todos los que se postulan a la presidencia también ponen al mismo tiempo su nombre para integrar la fórmula, y es muy probable. Más de Fernando Pereira, que también dijo que el presidente Luis Lacalle Pou está ofuscado y que esto quedó de manifiesto en la situación que se dio la semana pasada cuando increpó al intendente de Canelones y precandidato presidencial Frente Amplista Yamandu Orsi. Según el dirigente Frente Amplista, el presidente recurre a desbordes planificados para ocultar las falencias del gobierno. Ese no es el tono del presidente que las cosas le salen bien. Es el tono de un presidente que ve cómo se ha ido denigrando su gobierno, como ve que más de la mitad de los ministros tuvieron que salir y fueron fusibles. Entonces, si es más de la mitad de los ministros los que tuvieron que salir, no es un fusible, es un cortocircuito enorme, que ve con preocupación cómo los números de las encuestas le van dando negativamente al partido que él pertenece. En fin, me parece que hay un hombre ofuscado que muestra el ofuscamiento en forma pública y no sin querer, planificada. Creo que son desbordes planificados. El tema dice que la pensó, amplio, dijo a Orsi, voy a buscarlo y lo encaro de esta manera. Y sí, con todas las cámaras. Usted dice que no se da cuenta que tiene las cámaras. Miren, son grandes las cámaras, son más chicas de lo que eran antes. Pero pregúntenle a los camarógrafos si nos tienen un tamaño interesante. Sí. Si usted me quiere decir algo a mí, como algunas veces hemos conversado, lo hacemos en privado y resolvemos nuestras diferencias. Cuando lo hace de esa manera, es sencillamente para mostrar una actitud de acá mando yo, y acá no manda él, acá manda el pueblo uruguayo. Y el senador y precandidato presidencial Mario Vergara dijo que la interna Frente Amplista no se vio afectada por el diferendo público que mantuvo con el senador Alejandro Sánchez. Claro, le ponemos contexto. Ayer Vergara en redes sociales cuestionó a Sánchez por entender que Sánchez minimizó sus posibilidades como precandidato presidencial del Frente Amplio en las internas del año que viene y también las de Andrés Lima, el intendente de Salto, que también ha presentado su precandidatura. Yo creo que hay un espíritu de lo que es la campaña del Frente Amplio que surge del Congreso del Frente Amplio, donde proclamó 4 precandidaturas y que el planteamiento tenía esencialmente que ver con que todas las precandidaturas que reflejan espacios, sensibilidades, ideologías, perspectivas diversas dentro del Frente Amplio son imprescindibles para que el Frente Amplio vuelva a ganar. Por lo tanto, en ese esquema es que sentimos que el tono de la campaña tiene que ir en esa dirección, de, por supuesto, mostrar las fortalezas que cada uno siente
que tiene el candidato que respalda, pero en el sentido unitario. Entonces nosotros lo que hacemos es así reivindicar que hay un espíritu del Congreso, que es un espíritu unitario, frente amplista, que es el que tenemos que tener a lo largo de la campaña. Yo creo que simplemente fue un intercambio entre compañeros que va a hacer que hagamos una mejor campaña para asegurar que el Frente Amplio llegue al gobierno. Estos hechos y otros que podríamos citar de los últimos días dan cuenta de cierta crispación en el año preelectoral, el año previo al del comienzo del ciclo electoral. Para hablar justamente de eso estamos recibiendo en la columna de análisis político de hoy a Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Es acertado eso de crispación? Bueno, sí, y todavía no estamos en el año electoral. Es decir, desde hace un tiempo estamos en un nivel en términos del sistema político en general, muy bajo en términos de discusión, donde las acusaciones personales, los ataques personales, digamos de alguna forma, desplazan la discusión política, es decir, la discusión sobre los temas específicos y pasan a ser más cuestiones de índole personal, con ataques cruzados, hablando de las personas y de las actitudes que tienen y cruce de acusaciones. Y en realidad cuando miramos esto que se ha visto en los tapes anteriores, pero también otras cuestiones que han circulado en el último tiempo, aparecen las acusaciones cruzadas y los pedidos de disculpas cruzados, ¿no? Es decir, no el pedido de disculpa en el sentido de pedirle disculpas al otro, sino exigirle la disculpa al otro, también cruzadas. El reclamo de disculpas. Un reclamo de disculpas, exactamente. Y eso, digamos, de alguna forma es lo que estamos viviendo en este tiempo y que no es esperable que mejore, si esto sigue así, en el medio de un año electoral. Más bien, esto viene de hace un tiempo, tampoco se inició ahora en los últimos meses, esto ya lleva varios años. Quizás podemos repasar en la propia campaña del 2019 algunos episodios de esto, pero sobre todo a partir de este periodo de gobierno es claro que este clima se ha ido volcando mucho más hacia acusaciones personales que la discusión política partidaria. Y en esa escalada, ¿qué importancia le das a ese cruce que hubo precisamente recién repasado entre Lacalle Pou y Orsi a fines de la semana pasada? Bueno, esto es parte de lo que es el sistema electoral con las internas, ¿no? Es decir, en la medida que las internas tienen un juego vinculado a que el voto es voluntario y quienes van a votar tienden a ser los sectores más duros y más cercanos a la militancia, está esa tentación de hablarle a la barra más dura, la barra bravas, digamos, ¿no? El que aplaude, el que sostiene, el que milita, el que aplaude cuando hay incluso este tipo de acusaciones. Las internas, por el sistema, no solamente por el voto voluntario, sino también por lo que implica hacia adelante, tiene un juego muy delicado entre la competencia interna y la cooperación posterior. Entonces, cómo se transita el camino hasta el 30 de junio hace mucho a cómo se puede reconstruir a partir del 1 de julio. Esto corre para todos los partidos, es decir, no solamente en el caso que estábamos hablando. Entonces, claramente es esperable que haya momentos de tensión, que haya momentos de crispación y que esto de hablarle a las barras y generar confrontación puede tener un abanico muy amplio, que puede ser la confrontación interna, es decir, subir la tensión interna con contendientes dentro del mismo partido. Eso aplica de alguna forma en lo de Sánchez y Vergara, por ejemplo. Bueno, sí. Aunque no es precandidato Sánchez, sí está muy cerca de uno de ellos. Claro, sí, efectivamente. Es decir, lo que hace es generar tensión interna. Bueno, ahí hay que tener cuidado por lo que decía antes. Cuánto esa tensión se traduce después en las dificultades para reconstruir puentes a partir del 1 de julio. Claro. Los partidos aprendieron mucho de la primera instancia en el año 99, cuando el Partido Nacional tuvo una interna muy dura y le costó muchísimo. De eso se ha aprendido. Su peor votación en la historia. Exactamente. Bueno, y a partir de eso se ha ido tratando de llevar internas que han sido duras, pero lo suficientemente armónicas para poder seguir adelante en forma posterior. Pero hay otro punto de la crispación, que es la búsqueda de la crispación externa, es decir, atacar hacia afuera para generar el aplauso y el apoyo interno. Y eso colabora con lo primero que hablamos, es decir, en la medida que cuanto más se ataca al otro
también se recibe mayor apoyo interno, es, digamos, de alguna forma un incentivo para generar esa crispación. Y en eso el sistema no colabora, ¿no? El sistema electoral, digamos, las formas en que vamos llevando adelante las elecciones no colabora en poder bajar, porque los dialoguistas en general, si aplacan mucho el ataque interno o externo, tienden a ser menos aplaudidos en la interna. Claro, claro, hay un costo cuando en este contexto alguien dice yo voy por el camino del medio, sí. O puede haberlo en todo caso, ¿no? Por lo menos las experiencias previas muestran que incluso en la opinión pública, quienes eran vistos como más moderados, más dialoguistas, o que podían tender más puentes hacia el lado de enfrente, digamos, sí, fueron los que perdieron las internas. Bueno, no me quiero ir de tema, pero en Argentina se ha hablado mucho de eso en función del último reciente proceso electoral. Antes de pasar a cómo la opinión pública sigue todo esto, dos comentarios vinculados con la actividad del Parlamento en este contexto crispado, si se quiere. Semana pasada, martes, el senador, ahora senador nacionalista Luis Alberto Heber, plantea que se discuta como asunto político el archivo definitivo de la denuncia presentada contra él y otros jerarcas por la extensión de la concesión portuaria presentada por el Frente Amplio, y al día siguiente se discute el veto parcial sobre el proyecto de Casa de Galicia, y ambas sesiones, la segunda de la Asamblea General, transcurren en medio de mucha tensión, con las barras desalojadas, con acusaciones en sala. ¿Qué pasa con el juego del Parlamento en medio de todo esto, aunque ahí la campaña teóricamente no sea lo que se está abordando? No, pero es parte de todo este momento que estamos atravesando. Y digo una cosa más, en ese sentido. Lo que es noticia del Parlamento es eso, y no cuando hay acuerdos. Es decir, lo que más noticia genera es cuando hay ataques cruzados, cuando hay acusaciones, cuando hay enfrentamientos duros, fuertes. Cuanto más fuerte sea, además, el enfrentamiento personal, ¿no? El grito, el insulto o alguna palabra fuera de lugar, es lo que genera más noticia. Y por lo tanto, hacia el lado de la opinión pública también, va generando ese sentimiento también de percibir que hay una crispación. Y a nivel político, es claro, el Parlamento ha estado en la misma sintonía que lo que estamos viendo como campaña electoral. ¿La gente entonces está siguiendo esto de qué manera? ¿Cómo puede incidir todo esto, teniendo en cuenta que es la misma gente que después será convocada a votar? Bueno, hay distintos segmentos en la población. Los más cercanos, esto que hablábamos hoy, la más barra bravas, están, fervientemente apoyando a los suyos, y cuanto más se ataca al otro, mejor. Pero la mayoría de la gente no está ahí. La mayoría de la gente no fue a votar, por lo menos, por ejemplo, en las últimas elecciones internas del 2019. Fue a votar menos del 40%. Es decir, la mayoría no fue. Bueno, esa gente que está más alejada de la política, hay un sentimiento como que no solamente la gente se aleja de la política, sino que la política se está alejando de la gente. Claro. Mientras los políticos se pelean, los problemas de la gente y lo que la gente está sintiendo como problemas específicos no los ve en la discusión política. Y ese es un problema importante. Es un proceso que no se da de un día para el otro, es decir, es algo que se viene construyendo. Por eso decía, esto no empezó ahora, no son estos últimos cruces, es algo que viene ya desde hace un tiempo. Y también que la política termina siendo más noticia por los escándalos que por las propuestas. Entonces eso retroalimenta esa sensación de la lejanía de la política de la gente o la gente de la política. Y entonces lo que se va generando lentamente es un problema, por lo menos a futuro, que si esto no se cambia, va alejando, va generando la idea de que la política no es la que soluciona los problemas, que las discusiones que se conocen por la gente, que sobre todo la que está más lejana de la política, ¿no? Lo que recibe son ruidos, insultos, agravios. Bueno, no está viendo esa utilidad de la actividad política para solucionar los problemas del país y de sus propios problemas. Y esto es un tema que el sistema político tendría que atenderlo porque no está colaborando en que esto, digamos, sea mejor para esa percepción que se va produciendo lentamente. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y la seguimos el miércoles que viene. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, bloque 2 con más información. Y atención, porque ahora vamos a un tema mencionado al pasar en el comienzo. El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, emitió un comunicado que advierte sobre tormentas fuertes y lluvias intensas desde mañana jueves, llegando incluso hasta el día viernes. En el sur la situación más compleja sería en la madrugada del viernes, y en todo el país habría gran aumento de temperaturas altas, hasta el domingo por lo menos.
nuevamente comienza a inestabilizarse por el suroeste del país, con tormentas que pueden ser algunas puntualmente fuertes, y este sistema nuevamente se va a desplazar hacia lo que es el centro y norte. Eso es hasta el viernes. Después el día sábado va a ser una jornada muy calurosa e inestable en gran parte del país, donde se pueden generar chaparrones de lluvia y tormentas, que algunas pueden ser puntualmente fuertes, pero ese día puntualmente se tiene que evaluar con la vigilancia meteorológica, porque al ser una masa de aire húmeda e inestable, está presente en todo el país. Entonces, la inestabilidad puede explotar en cualquier zona. Eso es lo que es el día sábado. Después el día domingo, ahí sí, ingresa un frente frío en lo que es la madrugada y ahí, bueno, ya va a haber una rotación de viento y eso también va a provocar tormentas que también van a ser puntualmente fuertes en el sur del Río Negro y que luego se van a desplazar hacia el norte. Específicamente en la zona sur, el del día viernes en la madrugada se espera un evento de precipitaciones significativas con valores que pueden estar en el entorno de los 40-50 milímetros en unas 6 horas aproximadamente. En el norte estamos esperando valores más importantes de lluvia en todos estos eventos que están iniciando hoy y que terminan el domingo. O sea, el acumulado total en lo que es la zona norte, estamos esperando que superen los 100 milímetros ampliamente. Y la Intendencia de Montevideo está trabajando en un protocolo de respuesta basado en la prevención ante estas alertas meteorológicas que se emitieron en estas últimas horas. A propósito, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Guillermo Monchequi, dijo que si este viernes ocurre lo que ocurrió hace algunas semanas atrás, de lluvias muy intensas acumuladas en pocas horas, se va a restringir el tránsito en las zonas inundables de la capital. Nosotros tenemos un protocolo de respuesta que tiene que ver con una etapa preventiva, donde se toman las medidas de limpieza de cursos de agua, limpieza de boca de tormenta, algunos puntos del departamento que sabemos que son muy sensibles, donde prevenimos, más allá del trabajo que hacen los municipios con la limpieza de boca de tormenta permanentemente y la Intendencia, cursos de agua también. Hay un protocolo que se activa vinculado a las alertas meteorológicas. Es decir, vos tenés esa etapa preventiva, aparece una alerta meteorológica. Hoy, por ejemplo, no hubo una alerta naranja para Montevideo, por lo cual seguimos atentos, obviamente, pero no se disparó el protocolo. Estamos viendo qué pasa para el viernes. Este tipo de fenómenos tienen como características que son, o sea, los fenómenos complejos desde el punto de vista del drenaje, de la inundación, es cuando llueve mucho en muy poco tiempo, que fue lo que pasó en este evento cercano. Ese tipo de fenómenos, por sus propias características, son bastante difíciles de predecir con tiempo. Entonces nosotros estamos muy atentos a la información meteorológica de INUMED y ahí es donde se activa el protocolo que nosotros estamos preparando para que si hay una instancia, una predicción de posible evento de ese tipo, notificar en ciertas zonas que nosotros ya tenemos identificadas en Montevideo, porque por sus características puede correr mucha agua, para que no se estacione o se circule con precaución o incluso llegar a cortar el tránsito en alguna zona. Tema con alguna vinculación. La Intendencia de Montevideo adquirió 5.000 contenedores para residuos durante este periodo y 3.000 de ellos están siendo ensamblados en este momento. A diario unos 30 contenedores son redistribuidos en distintos puntos de la ciudad en el marco de una revisión de los circuitos de limpieza. Estos contenedores son una primera partida de 3.000, de los cuales ya hay 500 que instalamos y hay 2.000 más que van a venir, que se ensamblan más o menos unos 30 por día. Esos 30 contenedores inmediatamente se llevan a calle en diferentes zonas del departamento. Ya lo hemos hecho en algunas zonas, por ejemplo, ya se están viendo algunos en Pocitos, en Punta Carretas. Ahora estamos trabajando sobre todo en zona este y zona oeste de Montevideo, barrio Punta de Manga, Conciliación, La Valleja, varios barrios de Montevideo, donde es como parte del proceso, se lleva el contenedor, pero además no es solo que se cambia el contenedor que está roto, que es una posibilidad, sino que también se agrega en posiciones nuevas en el marco de una revisión del circuito. Nosotros estamos revisando circuito a circuito cuál es la mejor solución en términos de cuántos contenedores poner, cada cuánto pasar y cuál es el mecanismo. Y bueno, y ese es un proceso que se va a ir viendo, ya se está viendo, porque ya te digo, hay 30 por día que van apareciendo en diferentes zonas del departamento.
Otro asunto, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Matías Terra, se reunió con instituciones públicas, vecinas y vecinos de Villa Española para analizar las situaciones de violencia que se están viviendo allí. Hay una de esas situaciones que se dio este lunes, el homicidio a tiros de un hombre en ese barrio, en Villa Española, que motivó un comentario de Gabriel Velasco, que es el alcalde del municipio que comprende a ese barrio, entre otros, y que dijo que ese hecho vino a acortar una serie de avances que, debido a la coordinación entre instituciones públicas, se venían dando. Es una situación de nerviosismo, de tensión que vive el barrio, y cuando hablamos del barrio hablamos de la gente de bien del barrio, de los vecinos de esta barriada hermosa que es Villa Española, un barrio de trabajadores, que se ve cuestionada su vida cotidiana por estos hechos de violencia. El operativo que hubo el miércoles pasado, el jueves pasado, de alguna manera venía tranquilizando la zona. Nosotros veníamos como rumbo a retomar nuestras tareas en el territorio, pero bueno, como ustedes saben, este lunes nuevamente hubo un homicidio muy cerquita donde estamos parados ahora, que otra vez vuelve a poner en vilo la situación y otra vez volvemos a quedar en suspenso con algunos servicios. Inclusive la reunión del lunes de tarde entre el Transporte y el Ministerio del Interior no arrojó los resultados que queríamos, que era que volviera el 79 y el 306 al barrio. Nosotros podemos aportar desde dos puntos de vista, desde lo que es infraestructura, en lo que es el alumbrado, la poda de árboles para que la luz llegue más lejos o para que las cámaras del Ministerio tengan más visibilidad, y lo que es recoger basurales o enramadas que puedan ocultar a la delincuencia. El Estado, podemos decir que en el territorio de Villa Española, comprendido entre 8 de octubre y Serratosa, podríamos decir que faltaría más presencia en cuanto a instituciones trabajando en suelo, ¿no? Ahora cambiamos de tema, porque el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, dijo que se abrió un proceso licitatorio para que AFE pueda comprar locomotoras que se puedan usar en las vías del ferrocarril central. Aseguró que el Estado quiere competir con UPM en el transporte de carga y cuestionó al gobierno anterior por entender que no integró a la empresa pública en el proyecto ferroviario. No había una previsión de qué iba a suceder con AFE, si iba a poder circular o no en la nueva red ferroviaria. No estaba previsto. La verdad que hemos tenido que pedirle a AFE y a SELF que como operador público queremos que adecúe la locomotora y adquiera locomotoras que puedan circular. Las que estaban no pueden circular. Y eso sin duda genera un interés de parte del gobierno que AFE haga el esfuerzo con la corporación a través de SELF para poder adquirir esas máquinas y estar en un proceso licitatorio. ¿Por qué queremos? Porque no queremos un monopolio, porque lo que había sucedido era que si dejábamos todo como estábamos, ¿qué sucedía? Si seguíamos con lo que venía de la administración anterior, AFE desaparecía y quedaba monopólicamente un operador privado, solamente el de UPM, circulando. Bueno, estamos buscando de que haya un competidor público-privado a través de SELF, que es 51% de AFE y 49% de la corporación, que va a poder competir, y además otros operadores que puedan surgir como consecuencia de la avidez que hay en poder participar y en transportar cargas a nivel ferroviario. Están trabajando en eso la corporación para buscar un financiamiento que pueda, mediante un compromiso de deuda que lo pueda pagar el mismo transporte, no tener que generar recursos extraordinarios. Y el diputado nacionalista Alfonso Lerete impulsará la creación de una comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en AFE durante los gobiernos Frente Amplistas. Hoy en el Parlamento justamente enumeró esos hechos ante el ministro Falero, que estuvo en el Palacio Legislativo, y dijo que sumará esas denuncias a la que ya hizo el directorio de AFE sobre el uso en periodos anteriores de inmuebles del organismo público. También con lo vinculado con la autorización de uso de vía, que se compró un sistema, 5 millones de dólares en el periodo anterior, y no funciona. Es decir, en la administración anterior la irregularidad no se pudo solucionar. También lo vinculado con el levantamiento de vía en Paysandú sin autorización en el periodo anterior por parte de la Intendencia de Paysandú hacia AFE. También lo vinculado muy especialmente con la construcción en la terminal de pasajeros de una obra que fue adjudicada a un dirigente en su momento de la lista 711 y que no se concretó en toda su dimensión y hubo que descontarle determinado dinero. También lo vinculado con
la compra de un camión vivial que es terrestre, pero va por vía también, que se trajo de España, nunca funcionó, se fue a reclamar a la empresa española y se había fundido la empresa española, y hoy todos esos temas se los presentamos al ministro. Algunos obviamente los conocía en profundidad, otros pidió días para poder contestar por escrito, pero con estos elementos que tenemos, prácticamente le diría que seguramente el año próximo vamos a estar presentando lo que es la comisión preinvestigadora para formar una investigadora. Más del Parlamento. La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes aprobó por mayoría el proyecto de ley impulsado desde el Poder Ejecutivo que propone universalizar el acceso a los archivos del terrorismo de Estado. El texto establece la creación de una dependencia encargada de reunir, organizar y conservar estos documentos en el Archivo General de la Nación. Nos parece que es una ley muy oportuna, porque el espíritu de esta iniciativa es que se conozcan los hechos históricos y que se pueda establecer un archivo en donde se vaya aportando toda la documentación existente sobre el pasado reciente, para que la ciudadanía pueda acceder a toda esa información. En lo que tiene que ver con el cuidado de los archivos, ahí planteamos la necesidad de preservar la dignidad humana de las personas. Yo creo que la ley es garantista en ese sentido y se ha logrado un equilibrio que a mi entender es un buen equilibrio entre conocer y acceder a toda la documentación de lo que ocurrió en aquellos años y preservar también la identidad de las víctimas. El Frente Amplio, en tanto, votó en contra del proyecto. Este proyecto no ofrece las garantías ni las reglas que permitan conocer a los legisladores y a toda la población en general cuáles van a ser los criterios que va a usar el gobierno para intervenir los documentos, porque los documentos van a ser intervenidos porque no se pueden publicar crudos porque se estarían violando, además de leyes, principios constitucionales y la dignidad humana. Otro asunto y nos vamos metiendo en el panorama internacional. El senador Mario Vergara dijo que las medidas económicas anunciadas por el nuevo gobierno argentino generan incertidumbre. También habló de la situación argentina el senador nacionalista Sebastián da Silva y dijo que el déficit fiscal de Uruguay está vinculado con lo que pasa en Argentina porque, entre otras cosas, se explica por el consumo de uruguayos y uruguayas que cruzan la frontera. Es un marco muy complejo el de Argentina, muy complejo, todos lo sabemos, y la incertidumbre sigue siendo muy grande. Obviamente hay un paquete de medidas que tiene la dirección del ajuste drástico en un panorama de distorsiones enormes en la macroeconomía argentina, niveles de inflación altísimos y una situación social donde más del 40 y pico % de los argentinos que viven en la pobreza. Los impactos, el propio gobierno advierte que los impactos de este paquete van a ser realmente perjudiciales en el corto plazo, con la visión que tiene el gobierno de que esto después permita un reacomodo. Pero no sabemos qué es lo que va a pasar, porque en buena medida no es solamente la discusión de aspectos técnicos o financieros, también acá hay un componente que llamamos de expectativas de cómo va a reaccionar la sociedad argentina, cómo van a reaccionar los ciudadanos como consumidores, cómo van a reaccionar los mercados, ¿verdad? Para ver si van a estar de alguna manera acompañando la naturaleza de este ajuste o no. Entonces la incertidumbre es muy grande. Va a haber distorsiones, tenemos en Argentina mercados súper distorsionados, ¿no? Por la vía de los subsidios, el tema del transporte, del boleto, del gas. Bueno, esos cambios van a traer en el corto plazo un encarecimiento de un montón de cosas. Lo peor de la brecha cambiaria de Argentina pasó, ¿sí? Va a seguir barato, obviamente, pero lo peor ya pasó. Ahora Argentina deberá de afrontar otro tipo de problemas, pero que no afectan a las farmacias y al almacén de Fragmentos o Paysandú. ¿Pero todo el déficit fiscal se justifica con Pharmacities? No, el déficit es ingresos versus gastos, ¿sí? Si nosotros gastamos 1.200 millones de dólares en Argentina, son por lo menos 200 y pico de millones de dólares menos de IVA que recauda la impositiva. Si nosotros no tenemos una cosecha y eso impacta en 3.000 millones de dólares,
sacale los impuestos que eso representa y ahí vas a tener gran parte de la justificación de por qué se incrementó el déficit. Es matemáticas de primero de escuela. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y seguimos hablando de la República Argentina, donde siguen aumentando los precios por estas horas a partir de los anuncios hechos por el equipo económico del nuevo presidente argentino, Javier Milei. Hoy se supo que la inflación en noviembre fue del 12,8% y en el acumulado anual fue del 160%. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional, se mostró bastante conforme con los anuncios hechos por el equipo económico del gobierno de Milei, pero espera que esto ayude a Argentina a encontrar un camino de crecimiento, a combatir el déficit fiscal y, por supuesto, también la inflación. La portavoz del FMI, Julie Cossack, informó que el personal técnico del organismo apoya las políticas detalladas este 12 de diciembre por el gobierno de Javier Milei, que apuntan a reducir el gasto público para lograr la estabilidad fiscal. Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario, señaló la funcionaria. Su aplicación decidida contribuirá a estabilizar la economía y asentar las bases de un crecimiento más sostenible y liderado por el sector privado, afirmó el organismo. En un comunicado, la entidad multilateral de crédito, que mantiene un programa de financiamiento por una deuda de 44.000 millones con Argentina, afirmó que el personal del Fondo Monetario Internacional y las nuevas autoridades argentinas trabajarán con celeridad en el periodo que se avecina. Tras los graves reveses en política económica de los últimos meses, este nuevo paquete de medidas constituye una buena base para proseguir las discusiones encaminadas a reconducir el actual programa respaldado por el fondo, dice el texto del organismo internacional. Con un acuerdo calificado como histórico, finalizó la cumbre del clima de Dubái, COP28, que apunta por primera vez a la reducción, concretamente de lo que se envía hacia la atmósfera y todo lo que provoca el calentamiento global, pero fue una situación muy discutida, particularmente por los países productores de petróleo, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, quienes habían propuesto políticas de mitigación para el impacto que van a tener seguramente en las economías mundiales. Esto es considerado insuficiente y peligroso por los organismos ambientales e irrealizable por otros países. La Unión Europea encabezó justamente a aquellos que se oponían y que proponían una eliminación de las emisiones, algo que evidentemente va a tener que esperar hacia la próxima cumbre para ver si realmente se logra conformar una política que logre mitigar los impactos que están teniendo las emisiones. De todas maneras, se consideró un avance importante a nivel internacional. Tras prolongar la cumbre una noche más este miércoles, países de todo el mundo aprobaron un compromiso calificado como histórico por su llamamiento sin precedentes a abandonar progresivamente los combustibles fósiles, principales culpables de la emisión de gases de efecto invernadero y del calentamiento global. Los países representados en la COP28 adoptaron hoy el balance global, el acuerdo con el que aspiran a reforzar su acción climática para contener el aumento de temperatura y que no supere el 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, llamando a los estados a iniciar una transición para alejarse de los combustibles fósiles de manera ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica con el fin de alcanzar el objetivo de 0 emisiones netas en 2050, de acuerdo con la ciencia. Algunos países encabezados por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita presionaron para que en el texto final se mencionaran los dispositivos de mitigación, en particular las técnicas de captura, almacenamiento y revalorización del CO2, consideradas por los científicos como poco confiables, poco desarrolladas y muy costosas, mientras que las organizaciones ambientalistas manifestaron que estas tecnologías pueden ser útiles, pero no cambian el hecho de que es esencial detener el uso de combustibles fósiles. Otro de los cuestionamientos ambientalistas es el de la adaptación al cambio climático a través de los recursos puestos en marcha para preparar a los países, sobre todo a los más vulnerables, para el calentamiento actual, ya que entienden no se han puesto sobre la mesa los recursos financieros para apoyar a los países que más lo necesitan.
15 millones de chilenos están habilitados para votar el próximo domingo por la nueva Constitución que propone eliminar la que hoy rige, que es heredada de las épocas de Augusto Pinochet. Sin embargo, las encuestas no dan muchas esperanzas de que logre imponerse, porque por otra parte, esta Constitución propuesta está armada por sectores conservadores de derecha. Esto luego de que el Consejo Constitucional tuviera esa mayoría en las elecciones del mes de mayo, sobre todo de partidarios del ex candidato José Antonio Kast. Tal es así que muchos chilenos le llaman la Constitución y consideran que es regresiva y que realmente va a tener un efecto que la mayoría de la población va a rechazar. Si no se logra aprobar esta Constitución, no hay opción por el momento de que se vuelva a plebiscitar una tercera opción, según han dicho todos los partidos. La principal característica de esta nueva propuesta de 17 capítulos y 216 artículos es que es opuesta a la anterior, redactada por una convención conservadora y que es defendida por quienes promovieron el rechazo del primer proyecto constitucional, conformado por una convención de izquierda que promovía una transformación radical de la institucionalidad chilena tras el estallido social del 2019. Las elecciones al Consejo Constitucional le dieron en mayo al ultraderechista Partido Republicano del ex candidato José Antonio Kast el poder de comandar el proyecto de la nueva Constitución y que cuenta con el apoyo de la derecha tradicional y algunos sectores de centro que aseguran que garantiza libertad y seguridad y da estabilidad económica y jurídica al país. La propuesta tiene en contra a las fuerzas progresistas que la consideran regresiva, centralista, populista y engañosa y dicen que perpetúa el modelo neoliberal impuesto en el texto de Pinochet que ha sido reformado decenas de veces en democracia. Algunos sondeos, como el último de la empresa Cadem divulgado a finales de noviembre, revelan sin embargo un repunte de 6 puntos de la opción a favor hasta el 38% y una caída de 3 puntos al 46% de la opción en contra, aunque en lo que sí parece haber consenso es que si se da un eventual fracaso del texto el próximo domingo, no habrá un tercer intento de reforma constitucional, al menos en el corto y mediano plazo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Vuelta a casa, la agenda local. El sindicato del Ministerio de Desarrollo Social va a parar durante 48 horas, entre jueves y viernes a nivel nacional. El colectivo rechaza que el proceso de presupuestación iniciado en el organismo implique que 370 personas pasen a trabajar 10 horas más por semana por el mismo sueldo que cobran actualmente. Definimos volver a parar este jueves y este viernes 24 horas a todo nivel nacional y movilizarnos. Mañana vamos a estar haciendo una movilización que es un poco extensa porque vamos a estar por un lado siguiendo al ministro en una entrega de certificados que va a estar haciendo en un convenio que hay con UTU y luego yendo al Parlamento donde UTMIDES va a ser recibido por la Comisión del Senado de Legislación del Trabajo, porque entendemos que que los legisladores que votaron por unanimidad la rendición de cuentas, este artículo de la rendición de cuentas que regularizaba la situación precaria de 700 trabajadores y trabajadoras, no estaban al tanto que esta regularización implicaba una pérdida salarial de 370 trabajadores y trabajadoras. Entonces queremos también que el legislativo esté al tanto de la situación y pueda también mediar con el Poder Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo, ya que el viernes a las 10 de la mañana tenemos una instancia tripartita que fue lo que hoy se desencadenó a partir de la desocupación, fue lo que logramos poder tener una instancia con los altos mandos de nuestro ministerio, que hasta ahora nos habían sido esquivos, y con el Ministerio de Economía y Oficina de Servicio Civil, porque también son dos actores fundamentales en este proceso de regularización que pueden destrabar este conflicto que estamos teniendo. Bien, y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, respondió a las críticas del proceso de presupuestación iniciado en ese organismo. Y dijo que quienes actualmente trabajan en forma contratada, o sea, contratados y contratadas por el Ministerio de Desarrollo Social, menos de 8 horas, tienen la posibilidad de rechazar la presupuestación y de mantener el contrato actual. La situación es que hay una normativa que fue promovida por el propio sindicato. Esa normativa posibilita a que funcionarios que tienen contratos que tienen que renovar año tras año puedan optar por regularizarse y ser funcionarios públicos. Es la libertad de cada funcionario regularizarse o no regularizarse. Lo que está claro es que el que elija
ser funcionario público tiene que hacerlo en el marco de la norma. ¿Qué marca la norma? Que hay que cumplir 8 horas. Por tanto, el que defina regularizarse y pretenda ser funcionario público con todos los beneficios que eso conlleva, desde la estabilidad, de disponer de aguinaldos, desde las licencias especiales, de todos los beneficios de funcionario público, para acceder a eso tiene que cumplir las 8 horas. Si no se está dispuesta a elaborar las 8 horas, no va a pasar a ser funcionario público. ¿Qué puede hacer en esa libertad de elección? Seguir con los contratos tal como están, que son los contratos que se vienen renovando de años durante año tras año. Una cosa que nos planteó el sindicato, que no vemos con buenos ojos, porque es ilegal, es que se regularicen por 8 horas, pero que la administración solamente controle 6 horas. Y esto lo plantearon, hicieron una propuesta por escrito. Por supuesto que no vamos a entrar en ese tipo de análisis de ilegalidades. Más de la agenda de este ministerio, porque en el centro de Montevideo se inauguró el espacio cultural La Nave de los Locos, que es gestionado por el colectivo Radio Vilar de Voz y financiado por el MIDES. La iniciativa se enmarca en el programa de salud mental del Ministerio de Desarrollo Social y comprenderá actividades culturales y emprendimientos sociolaborales. Se trata de un espacio abierto a la comunidad pensado para promover la inclusión social y como respuesta a personas en situación de calle que no cuentan con un lugar para permanecer durante el día. Se desarrollará de 9 a 17 horas en Germán Barbato 1478. En la parte superior del edificio funciona desde hace meses una casa también financiada por el MIDES, en donde conviven 10 personas usuarias. Se busca potenciar ambas iniciativas. Lo más importante es que va a funcionar con sus propios protagonistas, que ya han hecho un proceso muy largo y van a ser también talleristas y van a ser los que reciban a otros compañeros. Se abre para apuntalar emprendimientos sociolaborales, actividades culturales, arte, teatro y bueno, y a partir de ahí impulsar también vidas dignas que a veces por ejemplo, para tener ingresos pueden usar sus propias potencias, ¿no? Entonces, bueno, este va a ser un espacio abierto, amigable con la locura también, porque es un espacio que está especializado en salud mental y sobre todo en prevenir ciertas situaciones que muchas veces suceden o por la violencia cotidiana o por el estigma que se sufre por estar en alguna situación especial. Va a tener un atelier de pintura dado por un compañero para enseñar o para que la gente venga y se cuelgue a pintar. Va a haber un taller musical que vamos a poner todo ahí con instrumentos y para componer, para hacer cosas nuevas, para grabar quizá, para aprender. Un espacio de cine también tenemos, que se van a programar películas que tengan que ver también con el tema de la situación de calle, el tema de salud mental. Estamos con un entusiasmo, por lo menos yo, y creo que extensivo en todos, un entusiasmo impresionante. Y hemos llegado casi al final, nos queda repasar el pronóstico del tiempo. Cuánta cosa hay para decir, porque se espera de todo, tormentas, lluvias intensas, altas temperaturas, de todo un poco a partir del viernes, pero mañana... Mañana, jueves 14 de diciembre, lo que decía Natalia, irá desmejorando conforme avance el día, cubierto por la tarde, o sea, luego del mediodía, y se esperan precipitaciones y tormentas en Montevideo y el área metropolitana, con una mínima de 19 grados y una máxima de 27. El viernes 15 de diciembre, en la zona sur del país, en la madrugada va a haber intensas lluvias y durante el día seguirán las lluvias y probables tormentas. 21 grados, la mínima, 29 la máxima. Por último, en este repaso, el sábado 16 de diciembre, que tiene probabilidad de lluvias medias, según dice Inumet, para capital y cercanías, con mínima de 19 grados, es lo que se prevé, y máxima altísima de 33, lo que Natalia decía más temprano, ¿no? Sí. Seguirán subiendo hasta el domingo por lo menos las temperaturas. Eso ha hecho una advertencia el Instituto de Meteorología justamente por las temperaturas altas. Dicen que no se puede hablar de ola de calor porque va a estar subiendo y bajando permanentemente, pero a cuidarse de las altas temperaturas. Estamos llegando ahora sí al final. Nos invitamos a quedarse, ya viene la doble. Gracias por estar, que pasen bien. Hasta mañana.